Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Soy Evelyn Villarelo, gerente editorial de Worter Capital, y en este episodio hablaremos sobre la importancia de comenzar el año con una inversión de capital privado que debemos saber y tomar en cuenta. Para hablar de ello, tenemos como invitado a Iván Carmona, cofundador y director comercial de cienladrillos.com. Él es abogado por el ITAM y estudió un MBA en el IPADE. Además, es un apasionado por el desarrollo de nuevos negocios y especialista en temas comerciales. Ha aplicado su experiencia en la creación de nuevas empresas en el ámbito inmobiliario y también ha sido speaker en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con fintech, proptech, ventas, marketing y negocios. Bienvenido, Iván. Me da mucho gusto estar contigo en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Evelyn, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este programa el día de hoy. Al contrario, estamos muy contentos de que estés con nosotros y poder platicar de este tema tan interesante. Y bueno, pues para comenzar nuestra conversación, me gustaría retomar que precisamente al iniciar un año es muy común escuchar el escenario y perspectivas que tienen especialistas sobre los sectores, sobre la propia economía. Y bueno, desde tu experiencia, cuéntame por qué es importante considerar una estrategia de inversión como una opción al comenzar un nuevo año. Claro, yo pienso que cualquier persona que aspire a poder crecer su capital, patrimonio o eventualmente alcanzar la libertad financiera, pues tiene que seguir una estrategia de inversión. Definitivamente, Evelyn, el primer paso tendría que ser, por supuesto, generar ahorros y tener esta capacidad de poder controlar nuestros gastos, de poder vivir por abajo de nuestros ingresos, pero hemos visto que el ahorro no es suficiente. Es decir, una persona que tiene sus ahorros en el banco o incluso hay personas que tienen sus ahorros, pues como coloquialmente se dice, debajo del colchón, están teniendo el impacto negativo de la inflación sobre su dinero. Año con año, pues las cosas, los bienes, los servicios suben de precio y este es un impacto que hace que el dinero vaya perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, la única estrategia, Evelyn, para conservar el valor de nuestro dinero, pues es realizando inversiones. Entonces, yo te diría que no solo a comienzo de año, sino en cualquier momento de la vida financiera y económica de una persona, pues debería de estar contemplando esta estrategia de identificar en dónde puede invertir su dinero para aspirar a tener más rendimientos en el largo plazo. Precisamente como bien dices, no solamente al inicio del año, en cualquier momento del año y de nuestra vida, ¿no? El valor de tener una estrategia. Y acá ya nos hablaste un poquito también de las ventajas que hay, pero cuéntanos un poquito más sobre estos beneficios de empezar a ser un inversionista. Claro que sí, Evelyn. Mira, cuando tú inviertes tu dinero, habría que ver en qué tipo de activo, pero normalmente podríamos pensar en bonos del gobierno, por ejemplo, en CETES o en instrumentos de inversión de renta fija o en acciones de empresas en la bolsa a través de la renta variable o en bienes raíces, por ejemplo, que es un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Bueno, pues tiene el beneficio de que cada instrumento de inversión aspira a generar un rendimiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate una persona que tiene 10,000 pesos. Ya dijimos que si esos 10,000 pesos están en el banco, pues el banco no le da nada. Pero si los invierte, por ejemplo, en bonos del gobierno, en México se llaman CETES, por ejemplo, pues te dan una tasa, vamos a poner un ejemplo del 10% anual. Entonces, ese interés, ese rendimiento que te genera de forma anualizada es precisamente poner a trabajar nuestro dinero y luego viene la oportunidad de reinvertirlo y generar este efecto del rendimiento compuesto. O por ejemplo, Eve, puedes invertir en bienes raíces y entonces las grandes ventajas de invertir en bienes raíces es que las propiedades suelen pagar renta mes con mes o bien incrementar su valor con el paso del tiempo. Es la llamada plusvalía. Entonces, quizás esos son los beneficios principales de que empieces a invertir tu dinero, aspirar a tener un rendimiento anualizado. Muy bien, oye, ahorita que nos estás contando esto, tocaste un tema que creo que vale la pena hacer una pausa y que nos expliques mejor, que es la reinversión y cómo genera estos rendimientos, más rendimientos. Cuéntanos un poquito más, Iván. Claro, este es el famosísimo efecto compuesto o el poder del interés compuesto, ¿no? Se dice mucho que Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y que quien lo comprende lo recibe y quien no lo comprende
lo paga. Mira, la verdad es que yo no he podido constatar de manera fehaciente si lo dijo Einstein, pero hay mucha verdad en esta frase. ¿Qué es el interés compuesto? Es muy sencillo. Si tú lograste, vamos a decir, con el fruto de tu trabajo, ahorrar esos 10,000 pesos que te platicaba y los inviertes en un instrumento de inversión que te deja 10% anual, al final del año tú tienes 11,000 pesos. Normalmente la gente lo que hace es decir, oye, qué padre, mis inversiones ya están dando frutos. Ahora me voy a gastar esos 1,000 pesos, pues para irme de viaje o para comprarme algo y sigo conservando mi capital de 10,000 pesos. Eso en principio está bien, pero hay algo todavía de mayor impacto y trascendencia, Eve. Si tú reinviertes nuevamente esos 11,000 pesos, entonces el rendimiento sobre el 10% ahora serán al final del año 1,100 pesos. Pero lo más interesante es que esos 100 pesos adicionales ya no los tuviste que trabajar, es decir, ya no son ahorros, sino son los rendimientos generados por el efecto de haber invertido. Si repetimos este ejercicio, Eve, sobre todo en el largo plazo, que es el poder del efecto compuesto o del interés compuesto, se pueden crear verdaderas fortunas en términos del capital o simplemente porcentualmente puedes obtener grandes beneficios. Pero si esto es la octava maravilla del mundo, si este es el mecanismo de multiplicación de riqueza de las personas que lo conocen, la gran pregunta es, ¿por qué no lo hacemos la mayoría de las personas? Y la respuesta está en el plazo, en el tiempo. Solemos querer tener las cosas de corto plazo, queremos hacernos ricos de la noche a la mañana y no tenemos esa voluntad, disciplina para invertir en el largo plazo. Pero más o menos así es como se explica el poder del interés compuesto o del efecto compuesto. Muy bien, un excelente ejemplo y qué bueno que tocas esta parte que es bien importante, una estrategia a largo plazo. Como bien dices, esta inmediatez que estamos buscando generalmente nos detiene un poquito y queremos pues resultados ya, ¿no? Y hay que hablar un poquito de estas alternativas de inversión que generan beneficios a largo plazo. Hace rato hablabas un poquito del sector inmobiliario que ahora mismo es tu campo. Pues cuéntanos, además del sector inmobiliario, ¿qué otro tipo de alternativas a largo plazo precisamente nos están dando este tipo de ventajas? Mira, hoy por hoy la tecnología ha hecho cosas increíbles, pero prácticamente así como se han democratizado varias industrias, por ejemplo, el acceso a la información a través de los buscadores de Internet, que prácticamente ya te enseña cualquier cosa del conocimiento del ser humano que quieras aprender, no es la excepción con los instrumentos de inversión. Y entonces hoy tienes plataformas en las que puedes invertir, por ejemplo, en bonos del tesoro o del gobierno, que puedes invertir en acciones, que puedes invertir en empresas privadas, que puedes invertir en bienes raíces desde montos muy accesibles. Eso es lo que estamos haciendo las empresas fintech, por ejemplo, el caso de 100 ladrillos, que somos la empresa pionera en crowdfunding inmobiliario en México, que pues lo que hace es dividir una propiedad, imagínate un local comercial en 100 partes iguales o más, que está generando rentas, y entonces en vez de tener que invertir millones de pesos en ese local, pues puedes invertir unos cuantos miles de pesos, ser dueña de una pequeña participación de esa propiedad, pero recibir todos los beneficios de la inversión en bienes raíces, que en esencia es cobrar rentas o ganar plusvalía. Lo mismo sucede con las acciones, por ejemplo. Hoy por hoy se puede empezar a invertir en acciones de la bolsa mexicana o americana desde 100 pesos, por ejemplo. En CETES, hoy por hoy se puede empezar a invertir desde 100 pesos. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son las opciones más populares y accesibles, pues es eso, lo que habría que analizar es cuál es tu perfil de riesgo como inversionista, tus objetivos, aspirar al gran principio de la diversificación, esta otra frase coloquial de no poner todos los huevos en la misma canasta, de poder diversificar, pero prácticamente yo te diría que ya se generaron las condiciones y las plataformas para que puedas invertir en cualquier tipo de activo o en cualquier instrumento de inversión. Totalmente de acuerdo. Y precisamente hablando, pues, y no quiero cambiar el tema de estas estrategias de largo plazo, hace rato hablabas de las acciones, pues también hay otras alternativas para impulsar a empresas como es el capital emprendedor o capital privado. Aquí nos gustaría que nos cuentes, pues precisamente cómo este tipo de inversión encaja en una estrategia de diversificación, que también nos has platicado de esto. Mira, hay dos, porque una podría ser capital privado o capital de riesgo, como cuando inviertes en emprendedores, por ejemplo.
Entonces, y puedes fungir como un ángel inversionista y apostar a una idea de algún emprendedor que tiene un producto o un servicio interesante y que va a revolucionar el mercado. Yo lo que te diría es buscar plataformas fintech, también de crowdfunding, que son las empresas de crowdfunding de capital privado justamente, y te voy a poner un ejemplo. Sería interesantísimo, por ejemplo, poder invertir en una franquicia exitosa de helados de yogurt. Pero una vez más, así como en el caso de bienes raíces con 100 ladrillos, también para poner una nevería o una heladería, pues a veces se necesitan cientos de miles o incluso millones de pesos. Entonces, estas empresas fintech de crowdfunding de Capital EB lo que hacen es apostar por invertir, por ejemplo, en esa franquicia de helados un cierto porcentaje que les da el derecho de ser dueños o una participación accionaria de la empresa, pero también pulverizan el ticket de inversión. Entonces, vamos a decir que la empresa de helados necesita 5 millones de pesos para financiar su crecimiento y entonces en vez de que tengas que invertir 5 millones de pesos, invitan a 300 accionistas y cada quien pone la parte correspondiente y entonces a partir de eso ya te haces dueña de esa participación. Aquí, a diferencia de los bienes raíces, en vez de recibir rentas y plusvalía, en una empresa lo que recibes o aspiras a recibir son dividendos, que a la empresa le vaya bien, que genere utilidades y que tú como socio recibas dividendos. Ya también en el mercado nacional hay plataformas fintech que se dedican a esto y puedes ser inversionista de capital privado en empresas muy interesantes. Y no solamente en este tipo de plataformas, también hay otro tipo de sí, fondos de capital privado que nos permiten tener esta estrategia. Y lo que decíamos al inicio, y me gustaría retomarlo, es precisamente estos factores que a veces al empezar el año se escuchan más fuerte, de qué se espera a lo largo del año que está iniciando, cuál es el escenario que están viendo los inversionistas en cualquier tipo de activo financiero o estrategia de inversión. Cuéntanos, siguiendo con el tema de capital privado, qué tanto sí o qué tanto no nos ayuda a minimizar los riesgos que el mercado per se representa. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las empresas fintech y de crowdfunding son una opción para montos accesibles, pero por supuesto también para toda capacidad de inversión y de tickets financieros y económicos. Hay fondos, como bien mencionas, para invertir en empresas. Mira, desde el punto de vista macroeconómico, vimos un año muy complicado por el tema de las tasas de referencia. Sabemos que pues el Banco Central ha incrementado las tasas de referencia para hacer un control del efecto de la inflación que fue muy alta hace 2 años y que sabemos que la inflación, ya lo comentamos, pega en el bolsillo de las personas, pero también tiene otro efecto negativo que haya tasas altas porque se encarece el crédito, las personas no tienen el apetito de invertir en empresas porque pues los bonos del gobierno pagan tasas muy altas y esto eventualmente puede ser complicado. Entonces, una vez que se controla la inflación, la teoría macroeconómica lo que te pide es que el Banco Central empiece a bajar las tasas para volver a reincentivar la inversión en la economía y eventualmente también los créditos y que se haga más inversión. Cuando me preguntas cómo este entorno macroeconómico influye o minimiza riesgos en fondos de capital privado, yo, más allá de considerar que minimiza riesgos, te diría que es una de las alternativas de inversión para aspirar a un mayor rendimiento que lo que los propios instrumentos gubernamentales te están dando hoy. Entonces, en este sentido, pues nuevamente verificar muy bien en qué tipo de fondo o en qué tipo de empresas vas a invertir, ver que sean empresas relevantes en el sector, con potencial de crecimiento, de ser escalables, de servicios innovadores, que se apalancan del uso de tecnología y definitivamente sí tener una postura pues un poco más activa, más agresiva para tratar de apostarle al crecimiento de estas empresas, siempre cuidando que en tu portafolio de inversión pues la diversificación sea lo suficientemente segura para cubrir la otra parte que controla o que minimiza el riesgo, ¿no? Que son como instrumentos de renta fija más seguros, ¿no? Claro, y lo decías bien al inicio de la conversación, ¿no? Conocer muy bien el perfil del inversionista, cuál es el activo que mejor te acomoda acorde a tus metas y a tu perfil. Y precisamente algo que también has mencionado mucho a lo largo de nuestra conversación es estar informados, conocer, entender qué estamos haciendo con nuestro dinero y en dónde lo estamos invirtiendo. Y bueno, cuéntanos qué
¿qué oportunidades consideras desde tu experiencia y lo que te ha tocado en la cercanía que tienes en los sectores de experiencia que tienes? Qué les hace falta a los inversionistas para conocer bien lo que quieren hacer en su estrategia de inversión y así poder tomar una decisión informada? Tocas un punto central. Hemos visto que en general, en el mundo, pero sobre todo en México y en Latinoamérica, hay una falta de cultura financiera muy grande. Es decir, en el sistema educativo tradicional, por alguna razón, no se nos enseña a manejar nuestro dinero. Aprendemos de muchas cosas, aprendemos de historia, de geografía, español, matemáticas, pero la conversación de cómo manejar nuestro dinero, pues es muy escasa. Entonces, esa brecha cultural hace que sucedan dos cosas. Las personas, por un lado, se dejan llevar a veces por instrumentos de inversión que no necesariamente son seguros. Este peligro que hay y esta tristeza en cualquier cantidad de fraudes económicos, de esquemas Ponzi, de invitaciones a inversiones que generan rendimientos irreales, etcétera, pues hace que eventualmente la gente pierda su dinero. Y por otro lado, otro factor, Eve, es que la falta de profundización en el conocimiento de los instrumentos de inversión hace que no tengamos certeza. El segundo factor, además de la falta de conocimiento financiero, es el temor, justamente. Hace unos meses hicimos un estudio de investigación de mercados donde queríamos entender por qué la gente, si ya comprendía el concepto 100 ladrillos, que es muy fácil de entender, divides una propiedad y tú te haces dueño de un pedacito y recibes rentas y plusvalía, ¿por qué no se anima? Y veíamos el tema de la falta de certeza por el temor de perder nuestro dinero. Entonces esto se resuelve de dos formas. El primero es con conocimiento. Siempre recomiendo estudiar muy bien, no solo el instrumento de inversión, sino la empresa que la respalda, la trayectoria de la empresa, el histórico de rendimientos que ha generado, los posibles riesgos a los que está expuesto la inversión. Y una vez que te has profundizado en esta dinámica de conocimiento y comprensión del instrumento, definitivamente diseñar una estrategia puede ser de la mano de un asesor o diseñar una estrategia que vaya de acuerdo a tu perfil de inversionista. Voy a ponerte como ejemplo dos perfiles de inversionista, el perfil conservador y el perfil agresivo. No es que podamos reducirlo a algo tan simplista, solamente es para efectos de la plática de hoy. Un perfil conservador prefiere generar rendimientos a veces a lo mejor un poco más bajos, más conservadores, pero que se mantengan en el largo plazo y que no esté expuesto a la volatilidad. Un perfil más agresivo, pues a lo mejor está dispuesto a subir un poco más de riesgo, pero aspira a tener rendimientos más grandes. A lo mejor mete, por ejemplo, la inversión en criptoactivos, las criptomonedas que están en boga en su portafolio de inversión. Y entonces lo más importante, porque toda inversión está expuesta al riesgo, es que tú como persona sepas, primero que nada, que donde invertiste tu dinero fue previamente estudiado por ti. Y en segundo lugar, que esa distribución y ese portafolio va de acuerdo a tu personalidad como inversionista. Y en tercer lugar, apostarle siempre a largo plazo. El juego de las inversiones se gana siempre en el largo plazo. Muy bien, me encanta que menciones precisamente esto y que también recalques que es a largo plazo, ¿no? Porque precisamente no solamente en el sector inmobiliario es un gran ejemplo de cómo ganas a través del tiempo, pues también lo mencionábamos hace ratito, ¿no? El capital emprendedor también se trata de esto, una empresa no crece de la noche a la mañana, como dicen, entonces el valor que tiene una estrategia a largo plazo y algo que me llama mucho la atención es precisamente el temor. Me da mucha curiosidad porque también de este lado en Werther Capital lo hemos visto. Todavía hay esta barrera del lado del inversionista. Uno, porque todavía hay dudas sobre cómo está funcionando este fondo o esta alternativa de inversión, hablando en términos generales. Pero ustedes, desde tu trinchera, ¿qué están haciendo precisamente para ayudar a que ese temor ya no esté tan vigente? Claro, pues por nuestra parte, que somos una empresa fintech de inversión en bienes raíces, de crowdfunding, lo que hacemos es tratar de transparentar en la medida de lo posible toda la información, por ejemplo, de las propiedades en las que puede invertir una persona. Tenemos, por ejemplo, opciones para invertir en bodegas industriales, pisos de oficina, locales comerciales, departamentos, habitacional, turístico, estancias cortas. Y lo que hacemos es una explicación detallada, dónde está ubicada la propiedad, cuántos metros cuadrados, cuántas amenidades, en fin, los precios los desglosamos
de manera muy práctica. Explicamos el rendimiento al que puedes aspirar, las fechas de entrega de la propiedad. Entonces, primero que nada, transparencia, Eve. Y lo segundo y muy importante, somos una empresa regulada. Siempre hay que verificar que la empresa en donde estás invirtiendo tu dinero sea una empresa debidamente regulada. Nosotros nos regulan las autoridades financieras de nuestro país, como Comisión Nacional Bancaria de Valores, Conducef, Secretaría de Hacienda, Banco de México, etcétera. Entonces, muy importante conocer muy bien. Incluso recomiendo, Eve, para minimizar el impacto del temor de dónde ponemos nuestro dinero, conocer a los socios, conocer a los fundadores, conocer quién está detrás de ese fondo de capital privado que te están invitando, conocer quién está detrás de ese nuevo emprendimiento, conocer la trayectoria del emprendedor. Yo he visto fondos de inversión, Eve, sobre todo los de inversión ángel, los inversionistas ángel, que llegan a, solicitan, por ejemplo, conocer a la familia del emprendedor. O sea, quieren ver realmente, porque pues están invirtiendo en una idea y cuando se invierte en una idea en la fase temprana de un emprendimiento, en realidad no estás invirtiendo en la idea, estás invirtiendo en el fundador. Entonces, esos serían los pues, comentarios que yo te daría para ese respecto. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Y aquí creo que acabas de enlistar factores muy importantes que toma del lado de la institución o fondo de capital privado, fondo de inversión, para hacer una inversión precisamente, pero también del otro lado, ¿no? El que está, digamos, el inversionista individual que quiere depositar su capital en alguna alternativa. Además de los que nos acabas de enlistar, ¿qué otra cosa debería de tener en mente el inversionista antes de decidirse por alguna estrategia? Una recomendación que yo siempre hago es que siempre hay que invertir en negocios, en sectores o industrias que conoces. Esa sería una, porque pues ya le avanzaste. A veces hay esta noción de que algo que es muy novedoso para ti, algo que es muy novedoso para mí, a lo mejor es una gran oportunidad. Y que lo que no es novedoso para mí, porque ya lo conozco, pues no es la mejor oportunidad. Pero precisamente ahí hay un efecto psicológico muy interesante. Si yo llevo muchos años en la industria de bienes raíces, pues lo lógico sería que yo busque algún tipo de inversión relacionado con bienes raíces. Hay múltiples formas de invertir en bienes raíces. Pero vamos a suponer que tengo un amigo o un primo que me invita a invertir en la industria de la agricultura, de la cosecha de aguacate o de blueberries, etcétera, ¿no? Y me presentan rendimientos increíbles y me enseñan las hectáreas, pero no sé nada de agricultura, no sé nada de aguacate. Entonces, la verdad es que minimiza más el riesgo de meterme en un sector o a una industria de la que ya tengo algún conocimiento, que pensar que porque no sé nada de siembra o de agricultura, etcétera, va a ser el gran negocio. Y la segunda recomendación que te haría es invierte en empresas de productos que te apasionen. Dicen que las grandes empresas, los grandes emprendimientos han sido fundadas por personas que tenían algún dolor y que resolvieron ese problema para sí mismos primero, o simplemente que esa actividad les reporta una gran pasión, es un tema de vocación y eventualmente ahí es donde habría que poner el dinero, ¿no? Sí, totalmente. Esto es muy interesante porque esto que hablas de entender un sector, pues también nos habla de no son los mismos riesgos invertir en la tecnología que en la agricultura, que es lo que me estás poniendo como ejemplo. Entonces creo que es un muy buen consejo. Y también otra cosa que nos has platicado a lo largo de esta conversación, pues es precisamente tener una estrategia a largo plazo, estar bien informados y todo esto me lleva a preguntarte, ¿el inversionista puede o no estar al pendiente de su inversión, monitorearla? Y esto precisamente para tomar decisiones a lo largo de esa inversión. Y también pues la ventaja que sigue siendo estar a largo plazo, ¿no? Que a veces esto nos hace un poquito menos susceptibles a los cambios del mercado que suceden día con día. Totalmente de acuerdo. A ver, mencionas un punto crucial. Todo mundo tiene que dar seguimiento a sus inversiones. Me parece que cuando inviertes a través de plataformas tecnológicas ya es más amigable, pero recomiendo mucho hacer un formato muy sencillo que puede ser en Excel, donde tienes una lista de las empresas o las plataformas o los activos en los que has invertido tu dinero y ahí poner el capital inicial y eventualmente ir dando seguimiento a los rendimientos que vas generando. También esto te permite, Eve, poder incluso plantearte estrategias de redistribución de tu portafolio. Si algún activo te dio muchos rendimientos, esos rendimientos los puedes realocar, digamos, o reubicar
en otros instrumentos que sigan tu estrategia de portafolio de inversión. Y la otra que siempre recomiendo es el tema del tiempo. Dedícale tiempo a tus inversiones. El dinero, hay quien dice, el dinero es un problema a resolver en la vida. Una vez que tienes resuelto el problema del dinero, pues avanzas con todo lo demás, ¿no? Como también tienes que resolver temas de la salud o de la educación de los hijos, etcétera. Igual hay que atender el tema del dinero. Y entonces es muy importante tiempo para entender muy bien dónde inviertes, informarte, etcétera, pero tiempo también para darle seguimiento al desempeño de tus inversiones. Muy bien, y este consejo que nos das de llevarlo como un registro en Excel sin duda es bastante bueno. ¿Qué otro tipo de recursos podría tener este inversionista? Uno, para educarse más sobre el mundo de las inversiones, pero también para darle seguimiento a su estrategia en caso de que ya tengan uno. Bueno, definitivamente consumir contenido como este gran canal que ustedes están llevando a cabo, por ejemplo, seguir otra recomendación. Dicen por ahí, busca algún mentor, alguien que ya lo haya hecho realidad, alguien que ya haya tenido éxito en aquello en lo que tú quisieras empezar y eventualmente proyectarte. A lo mejor algún asesor de inversiones, algún asesor financiero. Es decir, no lo hagas solo. Puedes allegarte ya sea de recursos digitales como este podcast o como algún audiolibro o incluso hacer algún curso en línea o simplemente buscar aliados, gente que te pueda ayudar y asesorar. A veces no lo hacemos, pues no sé, por miedo al que dirán o por miedo a, tengo muy poquito capital, con esto no me van a hacer caso, pero como ya te mencionaba, hoy por hoy la tecnología ha democratizado prácticamente el acceso a cualquier tipo de inversión y está al alcance de cualquier portafolio. Totalmente de acuerdo, la tecnología ha sido una buena herramienta, pero también quiero recalcar algo que nos has dicho, también está en nuestro lado como inversionista invertirle tiempo, no todo nos lo da la tecnología, también hay que poner de nuestra parte. Y bueno, nos acercamos al final de esta conversación, realmente ha sido muy interesante lo que nos has compartido, Iván, y me gustaría para ir cerrando este episodio, pues que nos cuentes cuál es el escenario que tú vislumbras, uno para la estrategia a largo plazo como es el sector inmobiliario, pero también para el capital privado en nuestro país. Mira, yo pienso que este va a ser un año donde las tasas de referencia ya no van a subir. Parece que esos han sido los mensajes de la propia Fed en Estados Unidos, Banco de México aquí en nuestro país, y eventualmente irán a la baja. Eso debe de hacer también un poco que el rendimiento que están pagando los certificados del Tesoro, los CETES, también bajen. Y quizás pensando en largo plazo, siempre he dicho, por ejemplo, en bienes raíces que tiene un efecto contrario a los CETES. Los CETES en época de inflación suben para controlar la inflación y una vez que la inflación baja, ahora el rendimiento también tiende a la baja. Los bienes raíces son al revés. Tú empiezas recibiendo una renta X en un año y el año que entra, por la inflación, le subimos la renta al inquilino y así de manera lineal hacia arriba. Pero además viene el tema de la plusvalía. Entonces, recomiendo siempre invertir en bienes raíces porque en el largo plazo paga, sobre todo, llega un momento donde se puede llegar a duplicar o a triplicar la renta que tú recibes cuando invertiste en ese activo. Claro, a largo plazo, 15 años, 20 años después, es un activo que puedes heredar y sobre todo la plusvalía es muy atractiva. Y en fondos de capital privado, sí te diría que inviertan en empresas, pero a lo mejor voy a dar una perspectiva personal. La tecnología, pues es quien está haciendo la gran disrupción en el mundo. Me parece que hay un gran potencial todavía para muchas empresas que están haciendo disrupciones tecnológicas. Desde el punto de vista del fondo capital privado, haría esa recomendación, que es la que yo veo en la industria en la que yo me manejo. Y totalmente de acuerdo contigo. Y pues muchísimas gracias, Iván. Hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, compartir tu experiencia y conocimientos. Ha sido un gusto platicar contigo en este podcast. Al contrario, Eve, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues y muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olvide darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales y en todos estamos como Water Capital.